Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque está nuevamente con nosotros. Gracias a Dios porque nos permite el Señor un nuevo día. Yo espero que usted haya amanecido con bien, que usted haya amanecido con ese espíritu de agradecimiento al Señor. Si usted está pasando por algún problema, alguna prueba, alguna lucha, recuerde, hermano, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Adelante, sigamos adelante, Dios está con nosotros y Él nos va a dar la victoria. Y si usted está también, hermano, disfrutando de alguna bendición, la bendición más grande que tenemos es que Dios nos da vida, nos da un nuevo día y sobre todo una salvación tan grande. Hay muchos motivos para agradecer a Dios. Esta semana que estamos viviendo, esta semana que está transcurriendo, es una semana gloriosa. No desaproveche la oportunidad para en esta semana tener un mayor acercamiento con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Y sobre todo, anunciemos las buenas nuevas de Cristo Jesús a los perdidos, a los que no conocen a este Cristo vivo que llevamos en nuestro corazón. Hoy, hermanos, vamos a dar lectura a uno de los momentos más tristes y que recordamos y que nos enseña muchas cosas. Es aquel episodio que se encuentra en Marcos 14, del versículo 66 al 72, cuando Pedro niega a Jesús. Hoy vamos a leer. Yo le pido que abra su Biblia, Marcos 14, 66 al 72. Si tiene la oportunidad de leer conmigo, hágalo junto con nosotros. Si no puede, porque va conduciendo, porque ya está en su trabajo, o porque está usted haciendo alguna otra actividad, abra su corazón, abra su oído. Pero escuchemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Le parece? Dice así la bendita palabra de Dios. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Oh, hermanos. Mientras Pedro estaba en el patio, algunos le reconocieron. Primeramente, dice la Biblia que le preguntó una criada del sumo sacerdote si no era uno de los que habían estado con Jesús el Nazareno. Es posible que hiciera referencia al incidente en Getsemaní, en que Pedro, recordemos, cortó la oreja del criado del sumo sacerdote. Pero Pedro negó diciendo que no le conocía. En eso salió a la entrada y un gallo cantó. Después parece que la misma criada se convenció de que en verdad Pedro era discípulo y comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pedro volvió a negarlo. Poco después los otros que estaban reunidos le dijeron que era uno de ellos y que era Galileo porque hablaba como ellos. Su forma de hablar lo identificaban como Galileo. Entonces Pedro comenzó ya no a decir que no le conocía. Hermanos, comenzó a maldecir. El escritor no dice qué tipo de maldiciones pronunció Pedro, pero
comenzó a maldecir y a jurar diciendo que no conocía al hombre de quien hablaban. El gallo cantó la segunda vez. Oh, hermanos, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor. Y dice la Biblia que reflexionando en esto, lloraba. Hermanos, Lucas, el evangelista, el escritor del evangelio, dice que el Señor volvió y miró a Pedro. Agrega ese detalle. Y este se acordó de lo que le había dicho. También agrega Lucas que Pedro lloró amargamente. Marcos solamente dice que pensando en esto lloraba, pero Lucas aclara que lloró amargamente. Queridos hermanos, esto debe ponernos a reflexionar. Recordemos que el Señor Jesús le había insistido a Pedro: Pedro, ora para que no entres en tentación. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos está diciendo igual: oren, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Oren para que no entren, para que no caigan en tentación. Pero nosotros, como Pedro, no hacemos caso, hermanos. El Señor sabe. Él nos quiere preparar para que podamos resistir cuando venga la tentación. Pedro no hizo caso. El Señor le estaba advirtiendo. Sin embargo, él confió en sus fuerzas. Recuerden que sacó su espada. Confiamos en nuestras fuerzas. Y ciertamente a veces no negamos a Jesús con nuestras palabras, pero lo negamos con nuestros hechos. Estamos negando la obra de Cristo en nosotros. Nosotros debemos poner esto en esta mañana muy claro, hermanos y hermanas, y amigo que me escucha. Hay muchas formas de negar al Señor Jesucristo. Una, cuando realmente nuestros actos y nuestro mal testimonio dice todo lo contrario. Otra, cuando no testificamos y no hablamos de Él a otros. Y la más terrible es cuando realmente alguien se avergüenza y lo dice de sus labios. Y dice cosas de las cuales algún día se arrepentirá de decir. Porque el que no confiese a Jesucristo delante de los hombres, el que le niegue, también el Señor le negará delante de su Padre. Hermanos, naturalmente que Pedro lloró amargamente. Todos de alguna forma u otra, hemos fallado. Hemos negado con nuestros actos, por omisión o por comisión. Hemos también cometido delante del Señor esta falta. No hemos honrado su nombre. El nombre que llevamos es tan hermoso de llamarnos cristianos. Somos seguidores de Cristo. No lo hemos honrado quizá como debiera. Hoy debemos llorar. Y por qué no aún amargamente decirle: Señor, perdóname porque, Señor, sé que lo que he hecho está mal. Es cierto que Judas traicionó al Señor Jesús y Pedro le negó, pero hay una diferencia muy marcada entre Judas y Pedro. Es que Pedro fue al arrepentimiento. Pedro se arrepintió. Y Judas, sabemos que no se arrepintió, solamente sintió remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. Hay una diferencia entre sentir un remordimiento, saber que hemos hecho mal, pero no hay un arrepentimiento, una confesión de pecado. Quedó para siempre esto que Pedro lloró amargamente. Hermanos queridos, vengamos en esta mañana a las plantas del Señor. Donde usted se encuentre, abra su corazón. Si usted puede en casa, incline su rostro. Si no puede hacerlo, pero abra su corazón. Pídale a Dios: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Guárdame. Que yo no te niegue ni de mis palabras ni con mis hechos. Que yo no te niegue ni con mis palabras, ni con mis hechos, ni con mis pensamientos. Por el contrario, que te ame con toda mi alma, con toda mi mente,
con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si en este momento elevamos nuestro corazón a nuestro Dios? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Nos hace recordar, Señor, que como hombres a veces somos, Señor, tan cobardes porque no tomamos el llamado que tú nos haces. Señor, hemos visto cómo Pedro te seguía de lejos. Ayúdanos a no seguirte de lejos, sino de cerca, Señor. Vemos, Señor, que el que te sigue de lejos se expone a negarte. Nosotros no queremos seguirte de lejos, queremos seguirte de cerca, muy cerca, Señor. Guárdanos, Señor, de negar tu nombre. Guárdanos, Señor, incluso de cometer tal situación al grado de que aún nuestros labios lleguen a negarte. Pero también con nuestros hechos, que por el contrario nuestros hechos sean una forma, sea un instrumento, den lugar a que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que te glorifiquen a ti, que nuestro testimonio y nuestras palabras sean un testimonio, sean de bendición para que otros puedan también venir a ti y glorificarte. Señor, gracias te damos porque nos recuerdas en esta mañana que debemos estar siempre alertas, que no debemos dormir, debemos velar, y que si hemos pecado en esta mañana, Señor, quebrantamos nuestro corazón. Si te hemos ofendido, si no hemos sido esos testigos que tú quieres en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde vivimos, si no hemos sido lo que tú, Señor, anhelas, perdónanos, Señor. Perdona si hemos sido tibios en confesar tu nombre, si hemos sido indecisos en confesar tu nombre y aún cobardes. Ayúdanos a predicar tu palabra, a dar testimonio de ti públicamente, que no solamente en la iglesia, que no solamente queremos dar testimonio en la iglesia, que no solamente queremos que los hermanos nos escuchen, que nos escuchen allá afuera, que escuchen nuestro testimonio los de allá afuera, pero más que escucharlo, que lo vean, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú nos das una oportunidad. Yo te pido que bendigas a mis hermanos que están conectados, a los que están mirando la retransmisión. Bendícelos, Señor. Yo te quiero agradecer por mis hermanos que colaboran en este ministerio, en el audio, en el video. Señor, bendícelos en la edición, en la transmisión. Bendice sus vidas también, porque ellos son parte de este ministerio, Señor. Gracias por este ministerio que tú has levantado, de audio, de video, de edición y de transmisión, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y a todos mis hermanos que hoy están conectados o mirando la retransmisión, sin importar dónde se encuentren. Señor, ahí tú estás con ellos, Señor. Ayúdanos en esta semana donde estamos recordando esta hermosa semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, Dios le bendiga. Deseamos que el Señor le llene de bendición. Deseamos que usted siga adelante y recuerde, mañana le esperamos a la misma hora. Que Dios le bendiga y sigamos adelante confesando que Cristo vive y reina para siempre. La paz de Dios.